Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles. Como siempre, saludo cordial, afectuoso para todas y para todos. Oiga, el tema no es menor. En estos días de reflexión, que por supuesto tienen que ser reformados, le tienen mucho miedo a la reforma político-electoral que se avecina. No va a ser en estos días. Lo habían anticipado. Fíjese que ahora no en estos momentos andan muy emocionados los del INE. De veras creen que van a ganar sus amigos, los del PRIAN. Entonces mandan a sus amigos, bueno, pues, ¿cómo decirles? Sus cómplices, sus voceros. José Wondelberg fue el que estuvo cercano a Salinas, fue también cercano a Vicente Fox Quesada, prianista de toda la vida. Él conoce los enjuagues perfectamente que se cometieron durante el prianato. Enjuagues, acuerdos, hay cualquier cantidad de denuncias por lo que son los delitos electorales ya considerados así, pero el INE no ve nada. Ni siquiera lo que pasa en las iglesias, la campaña política, mediática que mantienen altos mandos de la Iglesia Católica, entre muchas otras cosas. Pero esto ya está hablado. Esto se vio incluso por parte de Ricardo Monreal, el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, tibio y todo, pero ya abordó el tema. Sabe que es necesario una reforma electoral. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló también al respecto. Ignacio Mier Velasco hizo lo propio en su momento, pero no es, esto del domingo ya está, hombre. Esto ya está en marcha. Esto de pasado mañana, se acaban las calenturas y llega la realidad. ¿Por quién va a votar? ¿Por quién van a votar? Cada quien decide. Eso es algo que está pues directamente enfocado en lo que es la conciencia social. Si quiere el cambio, adelante. Si quiere retornar al PRIAN, adelante. Si quiere mantener la cuarta transformación, adelante. Ya está bien definido. ¿Que hay más actores en la narrativa político-electoral? La verdad es que las campañas sí dejaron mucho que desear, pero siempre es así. Se espera más, pues del PRIAN no se podía esperar mucho, recurrieron a lo mismo, las mismas mañas, las mismas prácticas. Pero ¿cuál es el miedo, el gran miedo de Lorenzo Córdoba? Encarar lo que se viene. Y lo que se viene es la reforma político-electoral. Aunque, dice José Wondelberg, con este gobierno no, claro, ¿cómo le va a convenir que en este gobierno de cambio, de transformación del país, se haga una reforma electoral? Van a salir bailando los consejeros, sobre todo sus amigos, Lencho Córdoba y Ciro Murayama. No podía ser de otra manera. Pero vamos a la información. Acompáñeme. Voy a hablar de este tema, como siempre, con argumentos válidos, sólidos, inatacables, porque son válidos. Ahí están los actores que, pues ya, de hecho, se tardaron y creo que Lorenzo Córdoba, por un pelito de rana calva, pues se quedó a vivir esta elección. Vamos a la información. Aquí tiene a José Wondelberg, quizás igual usted vio esta entrevista, pero narra lo que se viene. Permítame comentarle, poner en perspectiva lo que dijo en su momento Ricardo Monreal, el líder de los senadores de Morena. ¿Qué dijo Ricardo Monreal? Esto. El que el INE y el Tribunal Electoral estén desapegándose del principio de legalidad y estén invadiendo esferas de competencia de otros poderes. Pero no solo, están incurriendo en violaciones graves a la Constitución al violar derechos humanos de quienes aspiran a ser votados en una elección democrática. Es alarmante que 49 candidatos a puestos de elección popular hayan sido eliminados y les haya sido revocada su aspiración y derecho a ser votados. Diputados federales, presidentes municipales, diputados locales, 2 gobernadores de Michoacán y de Guerrero han sido eliminados a la mala. El pueblo es el que debe de decidir.
Por eso ahora está en puerta eliminar una tercera candidata a gobernadora de San Luis Potosí, la doctora Mónica, una mujer excepcional, una profesionista intachable, una mujer de enorme trascendencia, y puede correr la misma suerte que estas violaciones a los derechos humanos por el abuso y por las arbitrariedades del órgano electoral, que en una desproporción y en una actitud desmedida está eliminando a Mónica, como lo hizo con 48 compañeros más. ¿Qué es lo extraño? ¿Qué es lo curioso de esta andanada y de esta abierta agresión contra Morena? Que los 49 candidatos y candidatas eliminados, todos son de Morena. Ningún otro partido ha sido sancionado con esta actitud y con esta agresión anti-Morena. 49, los 49 son de Morena. Ninguno del PRI, ninguno del PAN, ninguno del PRD, ninguno de MC. Todos son de Morena. ¿No les parece extraño? Por eso urge la reforma electoral, que someta al principio de legalidad a los órganos y a los tribunales, y que no cometan ni abusos, ni arbitrariedades, ni violaciones a los derechos humanos. Bueno, eso dijo Ricardo Monreal, y en su momento Ignacio Mier Velasco, el líder de los diputados de Morena, también habló al respecto. Esto fue lo que dijo allá en las instalaciones del INE. No es posible que un grupo de consejeros secuestre la democracia en México. No es posible que, actuando con fobia en contra de una persona, de un partido, de un movimiento, actuando con fobia, quieran quitarle la voluntad democrática al pueblo. Ellos son empleados del pueblo, no dueños de la voluntad del pueblo. No vamos a permitir. Vivimos en un estado de derecho, no en un estado de chueco. Y vamos a exigir que cumplan con sus obligaciones constitucionales. Y vamos a emplear toda la manifestación pacífica que nos distingue. Y vamos a emplear también toda la presión social y política, porque es un atentado contra la democracia. Y no lo vamos a permitir. No lo vamos. Bueno, parte de lo que dijo en su momento Ignacio Mier Velasco. Una entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, el ex consejero presidente del IFE en aquel entonces, José Wondelberg, fue cuestionado al respecto por Álvaro Delgado. Esto le preguntó. Varios proyectos de reforma electoral. Habrá que discutirse, y esto no tiene que ser eso. Salvo que sea muy superficial y sea solamente a nivel legal, no a nivel constitucional. Pero ¿cuáles deben ser los mínimos, José Goldenberg, de la reforma electoral que muy probablemente habrá después de estas elecciones? Les voy a hablar con toda franqueza, bueno, como lo he hecho. En esta coyuntura, yo esperaría que no hubiera reforma electoral. Porque a diferencia de las anteriores, hoy es una reforma electoral que se está planteando desde el gobierno. Hay que recordar que desde la primera reforma, la de 1977, hasta la última de 2014, estamos hablando de 8 reformas electorales, todas se hicieron, todas para incorporar algún reclamo o alguna exigencia de las oposiciones. Todas. Se pueden evaluar qué tan profundas fueron, qué tan pertinentes fueron, etcétera, etcétera. Pero eso era la voluntad, la necesidad era, creemos un terreno de juego para que, bueno, al inicio estén todos, ¿no? O sea, esa fue la reforma del 77. Vamos a abrir la puerta para que los excluidos puedan entrar. Luego hubo reformas para que las autoridades electorales fueran imparciales, que no fueran facciosas a favor de ningún lado.
Y luego hubo reformas para crear condiciones equitativas de la competencia. Es decir, siempre había un motor, digamos, desde abajo, que permeó hacia arriba. Ahora, lo que me preocupa es que sea el gobierno el que lo quiera hacer. ¿Por qué lo quiere hacer? Cuando uno escucha a los voceros de Morena, la verdad, a mí otra vez me preocupan muchísimo, porque han hablado incluso de desaparecer al INE, no de reformar al INE. Alguno habló de que había que el instituto podía ser incorporado al Poder Judicial de la Federación. ¿Qué es eso? O sea, hay un tribunal electoral, pero bueno, total, no sé, que hay incluso derecho a decir dislates, pero bueno, pero se han dicho. Entonces, mi preocupación es la siguiente. México necesita una autoridad electoral autónoma. ¿Autónoma de quién? De los partidos políticos y del resto de los poderes constitucionales. Eso es lo que puede dar garantías de imparcialidad y equidad a todos los partidos, a todos los candidatos y a los ciudadanos. Eso es lo que necesitamos. Yo me temo, creo que no estoy sobreleyendo al presidente, perdón, que al presidente le gustaría un instituto alineado a su voluntad. Y eso es lo que yo temo, porque va a ser un flaco, si eso sucediera, sería un flaco favor incluso para el gobierno. Yo digo que el gobierno mexicano debería de estar satisfecho de que ya no es su responsabilidad organizar las elecciones, de que es otra institución la que las organiza, porque eso incluso le quita un peso de encima al propio gobierno. Pero bueno, vamos a ver qué pasa después de las elecciones. No adelantemos vísperas, pero mucho sí va a depender, creo, Álvaro, de lo que tú mismo dices. Es decir, cuál va a ser la nueva composición de la Cámara de Diputados. No será lo mismo, digamos, si el bloque, la coalición gobernante tiene mayoría calificada, que si solo tiene mayoría absoluta, que si tiene mayoría relativa, o que incluso, digamos, poco probable que quede en minoría en relación a otros. De eso dependerá en mucho si hay o no reforma y cuáles son los términos de la misma, ¿no? Entonces, pues no adelantemos vísperas. Bueno, queda claro el temor, el gran temor es ese, pero la reforma ya está en camino, es decir, no se puede mantener a un instituto tan caro y tan parcial, es decir, inequitativo, cuando carga los dados hacia una coalición. Cuando se pierde el principio de honestidad en un órgano electoral, es que requiere una reinvención, un cambio de fondo y de forma. Entonces puede ser otro instituto, ¿por qué no? Flaco favor. Entonces estos personajes que no ven al pueblo, porque no están acostumbrados a ver al pueblo, pues no se enfurecen, sino que se salen de sus cabales, enloquecen verdaderamente cuando escuchan hablar de una reforma electoral que no tiene mayor problema. ¿Por qué existe el Poder Judicial? Pues para dirimir asuntos legales. Pero ¿cuál es la tarea del Poder Legislativo y del Ejecutivo, electos por el pueblo, a generar los cambios que el pueblo ha pedido? A Lorenzo Córdoba, como consejero presidente, se va en 2023. Es decir, lo pueden relegar como consejero presidente sin problema alguno. Pero lo que se requiere es una reforma de fondo para que no sea tan gastalón el INE. 20,000 millones de pesos le cuesta al país, a nosotros, a usted, a mí. Las vidas faraónicas de estos personajes que luego atentan contra la libertad y contra incluso la democracia del país. Entonces sí tiene que haber una reforma. Afortunadamente el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, al margen de cómo quede conformada, pues esto es un hecho que tiene que tratar. Y como queden las elecciones es un trabajo, es una asignatura pendiente. Hay denuncia de parte del diputado Noroña, recordemos, desde inicios de año, contra Lorenzo Córdoba Vianello y Ciro Murayama. No los han tocado ni con el pétalo de una rosa, pero el tiempo va a llegar. A cada santito se le llega a su función y mandan a José Wandelberg, dígales que no hagan una reforma, no les van a pedir permiso. No tienen por qué. Para eso está el poder ciudadano del voto, ¿verdad? Amigas, amigos informados, lo más importante al momento,
Yo regreso más tarde con más información. Nos vemos, órale pues, nos vemos.